¿Qué es la ayahuasca? ¿Es verdad que te puedes morir si la tomas? ¿Y puede cambiar tanto tu vida como dicen? Te recomiendo que te quedes a ver este vídeo porque no solo respondo a esas preguntas y más, sino también comparto con vosotros cómo fue mi experiencia con la ayahuasca. El vídeo de hoy es un vídeo que hago con mucho amor, un vídeo que sin duda alguna he disfrutado muchísimo escribir y grabar, que me ha transmitido muchísima paz, que me ha recordado lo bonito que se sentía y se siente estar conectado con tu lado más espiritual. Y sobre todo, es un vídeo que me ha ayudado a entender lo que vi y viví hace 3 años durante mi experiencia con la famosa ayahuasca. Sin embargo, antes de empezar, quiero agradecer a la Fundación Agroambiental Monterrey por haberme permitido grabar este vídeo en este lugar tan especial que fue además el lugar donde yo tomé la ayahuasca. Ahora sí, comencemos. A pesar de que la toma de la ayahuasca puede marcar un antes y un después en la vida de aquellas personas que la prueban, todavía existen muchos mitos y creencias erróneas que confunden y asustan a aquellas personas que han considerado probarla. Por lo tanto, comencemos por lo más básico e importante. ¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es una medicina ancestral o definida de una forma no tan espiritual, es una droga alucinógena utilizada por los indígenas, los chamanes, desde tiempos ancestrales para sanar, expandir su ser y sobre todo para traer a la conciencia los recuerdos y las heridas del pasado que bloqueamos. La ayahuasca se toma como un brebaje de textura líquida espesa y este brebaje está compuesto por dos plantas, Banisteriopsis capi y la otra Psychotria viridis, las cuales, una contiene DMT y la otra contiene las moléculas armalinas y armina, las cuales se encargan de inhibir la enzima monoamina oxidasa que se encuentra en nuestro cuerpo y así permitir que el DMT llegue a nuestro cerebro para que de esa forma genere el efecto alucinógeno. Además, estas dos plantas necesitan ser hervidas por al menos 14 horas. Es importante resaltar que preparar este brebaje lleva todo un ritual. De hecho, el chamán que vaya a cortar la planta tiene que abstenerse de sexo, alimentos como la sal, el azúcar, los refrescos y todo aquello de baja vibración por al menos 3 días para que cuando se comunique con la planta, el espíritu de la abuela, es decir, la madre tierra, pueda comunicarle que la va a cortar desde lo más profundo de su ser para que su conocimiento sea compartido y sobre todo para pedirle que ayude a las personas que han decidido tomarla a que encuentren la sanación y la respuesta que están buscando. Vale, ahora, ¿cómo te preparas para la toma de la ayahuasca? Bueno, aunque no todo el mundo sigue estrictamente las recomendaciones, es fundamental preparar tu cuerpo, mente, estómago y alma para la ingesta de esta medicina. Lo ideal es que 3 o 4 días antes de la toma no consumas alcohol, alimentos procesados, carnes especialmente rojas o alimentos altos en azúcar, sal o condimentos que puedan interferir en el proceso de la purga. De la misma manera, también es aconsejable abstenerse de las relaciones sexuales durante ese tiempo y asimismo es imprescindible pasar el mayor tiempo posible contigo, tu mente y tu alma para conectar no solo con el espíritu de la ayahuasca, sino también con todo aquello que necesitas o te gustaría sanar. Pero, ¿y cómo es la ceremonia de la ayahuasca? Bueno, para comenzar creo que es importante mencionar que lo recomendable es hacer la toma de la ayahuasca en alguno de los países que hagan parte de la selva amazónica o en algún punto de estos países que esté conectado de forma directa, como aquí, con la naturaleza. Es importante entender que la ceremonia que se hace para la toma de esta medicina es una forma de preparar la mente de las personas que la vayan a tomar y de preparar el ambiente para orientar el viaje hacia su lado más curativo. En las ceremonias de la ayahuasca, el chamán, también conocido como taita, y sus acompañantes preparan un entorno para los participantes de la toma donde se puedan sentir seguros, tranquilos y lejos de los posibles peligros que puedan obstaculizar su viaje. De hecho, previo al consumo de este brebaje, el chamán compartirá su conocimiento acerca de esta medicina, hablará sobre el poder de esta y explicará qué es lo que ocurrirá antes, durante y después de la toma. Además, cantan y tocan música chamánica, conocida como ícaro, para poder guiar a las personas a su encuentro con la ayahuasca. Después se reparte la primera toma y cada persona en su espacio se adentra en el comienzo de su viaje. Fundamental mencionar que a lo largo de la primera toma es muy probable que tengas por bastante tiempo vómitos o diarrea. O si no tienes suerte, como me pasó a mí, tengas ambas, o si tienes suerte, no tengas ninguna. Eso dependerá de cómo acepte tu cuerpo la medicina, de cuánto tengas que sanar y de cuánto te resistas a su poder. Y aunque todo ello pueda sonar un poquito atemorizador, quédate tranquilo y tranquila porque el chamán y aquellos que estén con él estarán siempre pendientes de ti.
Te ayudarán cuando sientas que desconectas de ella, te guiarán cuando sientas que te pierdes y te calmarán cuando creas que no puedes más o sientas que has perdido el control de tu viaje. Aproximadamente en la mitad de la medicina ofrecerán una segunda toma y se la darán a aquellas personas que estén realmente preparadas para recibirla. Y ya finalizando la ceremonia, comentarán con las personas que quieran hacerlo cómo se han sentido y se sienten después de haber experimentado lo que debería ser uno de los viajes de introspección más fuertes de su vida. Vale, ahora sí, vamos a la chicha, a lo importante. ¿Cuándo, por qué, dónde y cómo fue mi experiencia con la ayahuasca? Antes que nada, decir que mi experiencia con la ayahuasca no ocurrió de la noche a la mañana, no fue algo como pensarlo, quererlo y hacerlo. Al igual que muchos de vosotros, mi interés por ella comenzó a través de la curiosidad de ver especialmente a los youtubers que hablaban de ella y de sus experiencias y de escuchar todos aquellos mitos que la rodean. Hubo muchas ocasiones en las que pude haberla tomado, pero el miedo y el desconocimiento acerca de ella no me dejaron hacerlo. Hasta que un día mi vida dio un giro de 360 grados y me decidí a hacerlo. Pero antes de correr y contaros todo, para que podáis entender un poco mejor la historia, dejadme contaros cómo fue todo ese trayecto. Hace aproximadamente 4 años dejaba toda mi vida atrás y me embarcaba en uno de los viajes más especiales hasta ahora de mi vida. Durante 6 meses recorrí como mochilera el mayor número de países que pude de Sudamérica, y es que en todo momento pensaba que era la oportunidad perfecta para tomar la ayahuasca. No sabía bien en qué país iba a hacerlo, pero lo único que me decía era, ¿es ahora o nunca? Sin embargo, como suele suceder, a veces las cosas no se dan como queremos o planeamos. Cuando llegué a Cusco, Perú, sentí la energía tan ancestral y poderosa de esa ciudad que comencé a buscar personas que supieran de alguien que pudiera darme la ayahuasca. Encontré un par de comercios que vendían la experiencia de la ayahuasca por el módico precio de $150, lo que me hizo pensarme las cosas dos veces. Y es que siempre he pensado que un ritual tan espiritual como este no debería ser vendido como un negocio o como una experiencia turística. Así que ese factor económico, sumado a que estaba sola, lo hacían en un lugar cerrado y no en la naturaleza, me ayudó a darme cuenta que no era ni el lugar ni el momento para tomarla. Y aunque después volví a Europa y el tiempo siguió pasando, mi curiosidad y ganas por probarla no desaparecían. 2 años después, un accidente inesperado dejó inmóvil a una persona muy cercana de mi familia, de la cual tuve que hacerme cargo tanto de forma médica como psicológica, emocional y económica 24/7 por varios meses. Ese acontecimiento tuvo un impacto demasiado fuerte en mi estado mental y emocional, así que después de que las cosas mejoraron y que se encontró la estabilidad y el bienestar de y para esa persona, decidí embarcarme de nuevo en una aventura que resultó ser el antes y el después de mi vida. De nuevo cogí a mi mochila y sin saber del todo qué era lo que me esperaría, me vine para los Estados Unidos. Inicialmente era algo temporal, era una aventura de escape, de desconexión, de recarga, pero terminó convirtiéndose en lo que es actualmente mi hogar. Y es que, como dije antes, era algo que no me esperaba, así que de repente me vi en una situación en la que tenía que decidir si cambiar o no mi vida por completo y en la que tenía que intentar sobrellevar la confusión que me generaba, la presión que me causaba la gente que por un lado me hablaba de los numerosos beneficios de este país y por otro lado la gente que me decía que no entendía cómo una española iba a renunciar a su vida perfecta europea. Además, no solo mi situación económica tocaba fondo, sino que también estaba prácticamente sola. Así que todo ello, añadido a los daños emocionales que arrastraba después de la responsabilidad que tuve que tomar de la noche a la mañana, los meses pasados, me llevaron al completo derrumbe. Fueron muchos días de llorar a solas, de sentarme frente al mar para pedirle respuestas y sanación, pero sobre todo fueron muchos días de intentar entender qué era todo lo que estaba pasando. Hasta que un día una conocida me vio tan mal que se sentó a hablar conmigo, me preguntó qué me pasaba y empecé a soltar todo lo que tenía dentro. Y es que esa conversación fue la señal para darme cuenta de que había llegado el momento de tomar la ayahuasca. En ese momento yo me encontraba a 8 días de hacer un pequeño viaje a Colombia antes de quedarme del todo en los Estados Unidos. Así que se lo conté y casualmente ella tenía un conocido en Cali, que era donde yo llegaba, que me conectaría con los chamanes con los que yo tomaría la ayahuasca. Y es que no sé cómo ni por qué, pero en ese momento me sentía más preparada que nunca para tomarla. De hecho, no sentía miedo ni me asustaba hacerlo sola. Más bien, saltaba por dentro de emoción por sentir que el espíritu de la ayahuasca, de la madre tierra, buscaba que me conectara con ella. Así que durante esos 8 días me preparé para la ceremonia. Comía muchas verduras y legumbres y en alguna que otra ocasión comía pollo y huevo. Tomaba mucha agua
no consumí alcohol y, por supuesto, me abstuve de cualquier tipo de acto sexual. Además de ello, busqué muchos momentos a solas para meditar, hacer ejercicio y para ponerme los cascos y frente al mar dejar que mi cuerpo y la música fluyeran. Tocó el momento de viajar a Colombia, pero esta vez llegué a Cali sin que parte de mi familia que vive allí lo supiera. Era algo muy personal para mí y al ser un evento tan fuerte y con tantos mitos, creía que posiblemente no lo entenderían. Así que solo se lo dejé saber a dos personas fundamentales para mí que viven allí. Quería que si me pasase algo, por lo menos alguien supiera qué era lo que iba a hacer y dónde estaría. Faltaban solo 2 días para la toma, así que pagué cama en un hostal y seguí con los mismos pasos de preparación que había estado siguiendo los 8 días anteriores en Miami. Finalmente llega el momento, llegó el día de la toma. Yo no me lo podía creer, en verdad no podía creer que solo estaba a un par de horas de tomar la famosa ayahuasca. Uno de los amigos que sabía que estaba aquí en Colombia me trajo hasta este lugar, el lugar donde se celebraría la ceremonia. Es un punto bastante alejado de la ciudad, es un lugar especial, un lugar preparado en mitad de las montañas, ricas en vegetación que hacen tan característico al hermoso país de Colombia. Llegué sobre las 7 de la noche, no había casi nadie, así que salieron a mi encuentro algunas de las personas que ayudaban con la organización de la ceremonia. De ahí me mandaron a esa cabaña y ahí me senté a esperar a que la gente empezara a llegar. Según pasaba la noche, éramos más los que nos reuníamos en círculo, emocionados por la experiencia en la que nos íbamos a adentrar. Para algunos no era la primera vez, así que se sentían más seguros, pero para otros, al igual que yo, sí era la primera. Y es que, aunque compartíamos el mismo entusiasmo por tomarla, cada uno traía un bloqueo emocional o motivo diferente por el cual había decidido llegar a este lugar en ese día y ese momento. Para que os hagáis una idea de cómo es este lugar, hay dos cabañas. La principal, que es esta, donde yo estoy, conocida más bien como Maloca, es donde se realiza la ceremonia. En el centro hay una fogata que permanece encendida durante todo el ritual y asimismo hay un altar construido para la medicina que utilizan para las velas, figuras ancestrales y algunos de los objetos que utilizan los chamanes a lo largo de la ceremonia. Además, alrededor de la maloca hay como unos bancos hechos de madera para que aquellas personas que decidieran quedarse en ella se sentaran a escuchar a los chamanes y a vivir su proceso. Y al lado de la maloca se encuentra la segunda cabaña, preparada con camas también de madera para que las personas puedan pasar su viaje en calma y de forma personal. Y eso sí, en ambas cabañas hay cubos para aquellas personas que necesitan vomitar. Y para los que tuvieran que descargar la medicina a través de la diarrea, afuera de las cabañas hay unos baños básicos y rústicos que estaban iluminados por una luz morada. Y es que, para los que no lo sepáis, exponerse a la luz puede interferir en el viaje. Sobre las 10 y poco de la noche llegó el chamán y sus acompañantes. Eran unas 5 personas. Nos saludaron, se presentaron y comenzaron a explicarnos todo aquello que necesitábamos saber acerca de las propiedades de las plantas que habían utilizado, del proceso del brebaje, de lo que posiblemente experimentaríamos y veríamos, y hablaron también acerca de la historia indígena en relación con la ayahuasca. Y es que con esto me refiero y quiero resaltar una de las cosas que dijeron y que más me impactaron y que todavía a día de hoy recuerdo como si me lo hubieran dicho ayer. Uno de los chamanes contaba cómo en tiempos de colonización el jefe de la tribu calmaba a su gente diciéndoles: no os preocupéis, los nietos de todos ellos acudirán a nosotros más adelante en búsqueda de sanación y perdón. Y es que, joder, a mí eso me voló la cabeza, pero me voló la cabeza por dos razones. La primera, porque era como una confirmación de lo que siempre había pensado. Nuestras emociones y forma de ser son el resultado de una cadena, un linaje familiar, generacional, de muchos años que solo se puede romper con la toma de conciencia. Y la segunda, porque fue muy heavy para mí pensar que yo sería la que rompería esa cadena, o por lo menos la que lo iniciaría o lo intentaría. Y por eso yo me encontraba aquí. Yo era aquella nieta que acudiría a ellos en búsqueda de sanación por todo el daño causado que acabó arrastrándose de generación en generación desde épocas de colonización. Así que bueno, después de explicarnos todo, alrededor de las 11 de la noche, repartieron la primera toma. Me la tomé y me aconsejaron que me viniera aquí, a la segunda cabaña, para dejar que comenzara mi viaje. Por lo que me vine aquí. Éramos como unas 10 personas, cada uno en una cama. Así que me acosté y, sin saber realmente qué era lo que tenía que hacer o iba a sentir, intenté quedarme dormida. Me estaba quedando dormida cuando de repente empecé a tener visiones de demonios. Era algo que quería asustarme, así que, muerta de miedo, me levanté y me fui a la maloca donde estaban el resto de personas con los chamanes. Me senté cerca de uno de los chicos con los que había hablado al inicio, me relajé y comenzó el verdadero viaje.
Empecé a sentir un dolor demasiado brutal en el estómago. Era tan doloroso que sentía que me desgarraba por dentro. Así que sentada, eché la cabeza para adelante, me agarré las piernas con las manos y me quedé así aproximadamente las siguientes 2 horas. Empecé a tener visiones de demonios que me miraban con mucha maldad. Recuerdo que eran de color negro con ojos blancos. Me miraban y se reían. Pero yo les hacía frente, era como una forma que estaba teniendo de enfrentar un trauma del pasado. Entraron muchas ganas de vomitar, pero no podía, el dolor aumentaba y yo empezaba a agonizar. Fue además algo demasiado loco porque no podía incorporarme. Sentía como si mi alma se hubiera salido literalmente de mi cuerpo y que había hecho eso para que sentada a mi lado pudiera guiarme, calmarme y acompañarme a lo largo del viaje. Y es que recuerdo repetirle una y otra vez en voz muy baja: por favor, no más, me duele, quiero vomitar, ayúdame. Y eso fue solo el comienzo de todo mi sufrimiento durante el viaje. En un momento dado, el chamán y sus acompañantes me vieron sufrir tanto que se acercaron a mí para calmarme y preguntarme cómo me sentía. Empezaron a cantar a mi alrededor y en una de esas, uno de ellos me dio con una ortiga en la espalda. Y es que yo no sé si fue eso o el poder espiritual tan heavy que estaban utilizando para ayudarme, que cuando sentí el ortigazo salió la vomitada del año. El vómito era del color del brebaje, negro, y no podía pararlo, dolía y mucho. Recuerdo además que cuando iba a salir esa primera vomitada, yo decía: sal, vete ya, déjame tranquila. Y de repente vi cómo salía un demonio negro por mi boca. Después de eso, mi alma me miró y me dijo: tranquila, está todo bien, ya se ha ido. Pasó un rato y el dolor empezó a disminuir, ya apenas lo sentía, y las ganas de vomitar ni aparecían. Además, sentía como si mi alma hubiera vuelto a mi cuerpo, así que recuperé la fuerza y me incorporé. Y aunque todavía estaba un poco aturdida, comencé a analizar mi alrededor. Los chamanes cantaban y cada persona estaba metida en su viaje. Yo estaba súper motivada porque pensaba que ya se había acabado el dolor, cuando de repente empezaron los retorcijones de diarrea. Fue muy muy heavy porque con la vomitada traje a la conciencia ciertos traumas, pero es que con la diarrea tenía que hacer frente en ese momento al que era uno de mis mayores miedos: la oscuridad. ¿Y cómo?, te preguntarás. Pues muy sencillo, teniendo que ir a los baños que estaban afuera de la maloca, ahí en medio de la noche de la montaña. Y es que me ponía tan nerviosa pensar que tenía que ir sola a hacer del vientre, que aguanté los dolores el mayor tiempo que pude, lo que obviamente no ayudaba. La primera vez que fui le pedí a la abuela del chamán que me acompañara. Así que fuimos, ella se quedó afuera y yo intenté descargar lo más rápido que pude. Pero es que cuando salí yo estaba en tal auge de alucinaciones que cuando la miré a la cara parecía que tenía la cara de una bruja, así que me cagué de miedo y salí echando leches hacia la maloca. Pero esperaros porque la diarrea no quedó ahí. Tuve que ir al baño unas 6 veces más. Además, tengo que añadir que en esta parte del viaje yo no paraba de hablar con mi alma. Y es que, a pesar de que ya no estuviera fuera de mi cuerpo, le decía todo el rato que tenía miedo, que no quería ir más al baño, que sabía que tenía que superar ese trauma, pero que no quería. Y es que cuanto más me resistía, más ganas de cagar tenía. Así que la última vez que fui al baño dije: venga, ya no más. Me agarré a la imagen de mi hermana pequeña, que es mi todo, me armé de valor e intenté controlar esas emociones que entumecían mis piernas cuando aparecía el miedo. Por lo que después de descargar me metí en el papel de la más valiente, me puse de frente a la montaña, a oscuras, literalmente a oscuras, y empecé a decir: ya no tengo miedo, yo puedo. Tomé 3 respiraciones, calmé las ansias, me quedé un minuto en silencio y volví de nuevo a la maloca. A todo esto ya eran como las 4 de la mañana, así que bueno, después de toda la vomitadera y la diarrea, empecé a sentir un poco de calma. Pero como a mí me puede la curiosidad y el masoquismo, decidí tomar una segunda toma de ayahuasca. Esta vez no hubo malestar físico, sino más bien malestar emocional. El trauma al que tenía ahora que enfrentarme tenía que ver con un chico, una persona que no me correspondía, pero de la cual me costaba mucho alejarme por la dependencia y el apego tan fuerte que había creado hacia él. Para procesar ese nudo emocional me senté junto a más personas enfrente de los chamanes. Ellos empezaron a cantar, a darnos de nuevo en la espalda con una ortiga y a escupirnos un líquido que formaba parte también del ritual. Las visiones que tuve en ese momento eran muy claras. Él aparecía rodeado de mujeres que estaban representadas con la figura del demonio, pero yo, sin poder hacer nada, sufría. Entendí con eso que él no era para mí, pero si no estás preparado para aceptar la realidad y ser honesto contigo mismo,
acabas cayendo de nuevo hasta que por fuerza mayor te toca aprender. Ya eran como las 6 de la mañana, se hacía de día, los chamanes dejaron de cantar y poco a poco volvimos todos a nuestro estado normal. Yo estaba en shock, sin fuerzas, casi que por todo lo que había llorado, vomitado y descargado. Y es que, en cierto modo, no entendía qué se acababa de pasar. Era demasiado fuerte lo que acababa de ver y vivir. Pero, por ejemplo, el chico que os había mencionado anteriormente tenía una sonrisa de oreja a oreja. Él estaba en su salsa. Había tenido un viaje de lo más placentero. Así que nada, antes de que la ceremonia acabara, los chamanes comentaron cómo se había sentido la energía en la maloca, cómo nos habían visto y algunos de nosotros comentamos cómo nos habíamos sentido. Después nos despedimos y me fui pensando que acababa de vivir hasta ahora uno de los viajes espirituales más alucinantes de mi vida. Bueno, ahora las preguntas importantes. ¿Era otra persona después de tomar la ayahuasca? No. Bueno, por lo menos no fue así en mi caso. Creo que hay muchas creencias erróneas alrededor de esta parte. Yo, de hecho, creía lo mismo. Creía que si la tomaba iba a ser terminar el viaje y ser alguien completamente diferente, sin pedos mentales y solo felicidad plena. Pero no, no es así. Y es que, como he mencionado al principio, la función de la ayahuasca es ayudarte a desbloquear aquellos traumas y nudos emocionales que llevas arrastrando durante muchos años. ¿Cuál es el problema? El problema es, desde mi perspectiva, que si no llevas iniciado un proceso de toma de conciencia, de querer entenderte y de no buscar culpar a otros de tus actos, es mucho más complicado que lo que vayas a ver te sirva. Y eso es porque, tal y como me pasó a mí, al no estar preparada para desbloquear y recibir toda esa información, no entendí gran parte de las cosas de las que vi. Además de que es un poco cabrón porque uno se crea expectativas y te acabas frustrando si no ves o sientes lo que esperabas. Ahora, ¿lo recomendaría? Si solo lo quieres hacer por curiosidad y tener una nueva experiencia, hazlo, pero infórmate bien sobre todo el proceso antes de hacerlo. Y si lo que buscas es iniciar un proceso de sanación, pues a ver, hace 3 años no hubiera dudado en decirte que lo hicieras. Sin embargo, después de haber iniciado un proceso de introspección con mi psicóloga hace aproximadamente 1 año y medio, me he dado cuenta de que no necesitamos acudir a ningún tipo de sustancia para iniciar un proceso de sanación y que lo que realmente necesitamos es ser honestos con nosotros mismos, revisar nuestros hábitos, nuestro diálogo interno, darle a la inteligencia emocional la importancia que se merece y perder el miedo a pedir ayuda cuando nuestra salud mental lo requiere. Siguiente pregunta. ¿Es la ayahuasca para todo el mundo? No, definitivamente no. No es recomendable que personas que tienen complicaciones de salud, enfermedades mentales, cualquier operación reciente en cualquier parte del sistema digestivo, embarazos de riesgo y o conductas adictivas la tomen, ya que pueden aparecer efectos adversos que pueden poner en riesgo su salud. Y por último, y quizás una de las preguntas que más se hace la gente cuando escuchan a alguien hablar sobre esta medicina ancestral es: ¿te puedes morir o quedar para allá si tomas la ayahuasca? La respuesta es no. Siempre y cuando la tomes teniendo un estado de salud favorable, no te expones a ninguno de esos riesgos. Y es que si en algún momento alguien se quedó para allá o se murió, estoy segura de que fue porque puso en un segundo plano su salud, la tomó de forma irresponsable, sin saber realmente lo que consumía, sin chamanes que lo guiaran y cuidaran durante el viaje, y porque seguramente se dejó vender esta experiencia espiritual como un completo negocio turístico. Así que bueno, a pesar de los mitos y creencias erróneas que hay alrededor de la ayahuasca, como habéis visto, no es perjudicial como la gente piensa. De hecho, puede traer muchos beneficios para aquellas personas que las cogen como método de sanación y que la toman desde el conocimiento, de forma responsable y con chamanes que saben sobre el proceso y que no te la venden como un negocio turístico. Sin embargo, es importante que recordemos que a pesar de ser beneficiosa, no es necesaria para iniciar un proceso de sanación, ya que la sanación es un viaje personal que se vuelve mucho más favorable cuando se hace de forma consciente.